Buen día desde la mesa de dinero de Money Perú. Queremos hacer un análisis de mercado respecto al tipo de cambio a nivel local, como el comportamiento que está teniendo a nivel internacional. Hemos recibido diferentes comunicaciones, un poco de preocupación de parte de muchos clientes que han comprado dólares pues en niveles bastante altos en los meses finalizados del 2021 y hoy en día empiezan un poco a preocuparse y entender un poco hacia dónde va la cotización. Primero que nada hay que entender un poco qué está pasando con el tipo de cambio. El tipo de cambio está teniendo un comportamiento a nivel global de depreciación. Quiere decir que el dólar está perdiendo valor contra la mayoría de las monedas en todo el mundo, a excepción del rublo ruso. En este caso, en Perú, en el último mes el tipo de cambio, el dólar se ha depreciado 4.63, en Brasil 3.15, en Inglaterra menos 3.05, en Canadá menos 3.05, en México 2.65, en Chile 2.34, frente al euro 1.56 y frente al índice dólar 1.47. Entonces, estamos hablando de que la presión de tipo de cambio que se está viendo en el mercado local no solamente obedece a la pérdida de valor del tipo de cambio en el Perú, sino a nivel global. ¿Y a qué se debe esto? ¿No? Más o menos hacia quincena del mes de noviembre, muchos administradores de recursos recomendaban vender dólares, ¿no? Y colocar el dinero en activos como acciones y mercados emergentes. Entonces, este proceso se conoce como risk on, ese traslado, ¿no?, de moneda hacia activos de mayor riesgo. Es por eso que esto se ve traducido básicamente en la apreciación que están teniendo las diferentes bolsas en el mundo, ¿no? Los dólares van a mercados emergentes a comprarse activos, ya sean bonos o ya sean acciones. Prueba de ello es que ustedes van a poder revisar el avance que netamente han tenido la mayoría de las bolsas latinoamericanas. En lo que va del año, la Bolsa de Valores de Lima es la que está subiendo por encima del 12%, la Bolsa de Colombia en 3.5%, la Bolsa de Chile un 4.9%, la de Sao Paulo 1.58%, y así podríamos ir nombrando la mayoría de las acciones que están apreciándose por este ingreso de dólares que básicamente vienen de tres fuentes: de offshore, de AFPs y empresas mineras que, al ver que el tipo de cambio está cayendo, pueden adelantar de alguna manera el tema de sus pagos, ¿no? Ahora, ¿qué viene básicamente con el dólar para los próximos meses? Es bastante complicado saber qué es lo que pueda venir en los siguientes meses, pero vamos a hacer una analogía para poder entender un poco qué es lo que creo que puede pasar el, el año 2022, ¿no? El tipo de cambio, imagínense ustedes tres caballos y cada caballo va a jalar hacia un lado. El que jale más fuerte posiblemente inclinará la balanza y será posiblemente el que marque la cotización. Si queremos ver el primer caballo, en ese primer caballo vamos a poder tener la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementando las tasas de interés, reduciendo la masa monetaria, y eso va a hacer que el tipo de cambio a nivel internacional de alguna manera tenga una apreciación. Ya vemos en la reunión del 26 de marzo posiblemente que se vayan a tomar esta decisión, y al ser así, posiblemente a nivel internacional el tipo de cambio puede tener una presión de apreciación, ¿no? Eso es lo que vemos de parte de los Estados Unidos. ¿Qué más puede pasar? ¿Cuál es el segundo caballo? El segundo caballo que nosotros vemos es el caso de China, ¿no? ¿Qué está pasando con China? China ha tenido una economía bastante débil en el último trimestre, ¿no? Según economistas ya de Goldman Sachs, han recortado previsión de crecimiento, ¿no?, más o menos cercanos al 4.3% debido a la dificultad de contener la variable del COVID. Esto ha hecho que básicamente el día de hoy el Banco de China reduzca la tasa de referencia en 10 básicos, ¿no? La tasa de referencia en China está al niveles de casi un 3.8%. Y netamente ellos están en una política monetaria contracíclica, mientras en Estados Unidos están entrando a una política restrictiva. En China más bien dan una
visión de flexibilización y quieren de alguna manera reactivar la economía, porque imagínense, para un país de China que ha tenido un promedio de crecimiento entre 8 y 10%, que tenga un pronóstico de crecimiento de 4.3%, y netamente por los acontecimientos respecto al tema del sector inmobiliario que se ha ido desvaneciendo. Entonces China lo que está o lo que va a empezar a hacer es darle mayor dinero a la economía. Esto podría generar una distorsión y dónde básicamente nosotros podríamos verlos o en qué podríamos participar. El Perú es un país de commodities y si China de alguna manera tiene una política expansiva, el precio de los metales, al menos básicos como es la plata, el cobre, el zinc, el plomo, el estaño y todos los demás metales, lo que va a suceder es que va a generar una apreciación de los metales y hay un consensos de mercado que se espera pues un ciclo económico de varios años de apreciación de metales básicos, específicamente del cobre, del níquel y del uranio. Entonces eso podría de alguna manera tener un contrapeso y generar mayor cantidad de ingresos de dólares a la economía. Entonces ese sería el segundo caballo que vamos a analizar en todo el año 2022. ¿Y cuál sería el tercer caballo? Ya, posiblemente que tenga que ver netamente con el sector interno, ¿no? El sector interno va a tener mucha volatilidad este año, como lo hemos visto el año 2021. Es probable que este año es un año electoral para gobiernos regionales y locales. Vamos a ver posiblemente alguna información que podría venir de repente desde el punto de vista de las clasificadoras de riesgo. S&P habla ya de una posible rebaja de la deuda soberana. Podemos ver también de alguna manera algunos proyectos, ¿no?, bastante populistas que de alguna manera incentivan al retiro de fondos de las AFPs, ¿no? En este caso se va a tratar de liberar posiblemente 18.400 millones de soles. Entonces, ¿qué se sabe con este tipo de incentivos? ¿O qué ha pasado, por ejemplo, el año 2021 con este tipo de retiros? Lo que ha pasado es que mucha gente ha retirado este dinero de su AFP y lo que ha hecho es que adquiere dólares. O sea, la AFP le paga en soles y la gente ante cualquier coyuntura lo que hace es diversificar sus ahorros en dólares. Eso es lo que ha sucedido. Gran parte de la gente ha llevado sus dólares a la economía. Y mientras veamos conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, posiblemente tendremos a ese tercer caballo que podría tirar también el tipo de cambio con una fuerza hacia arriba. ¿De qué depende? De qué tan fuerte jale cada uno de estos caballos si lo queremos ver, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos ya en Imone Perú. Estos tres drivers los vamos a seguir viendo en el mercado en los siguientes meses. Y ahora un poco analizar, ¿no?, qué ha sucedido en este último trimestre. El tipo de cambio llegó pues a máximos en el mes de noviembre de 4.1380 para caer más o menos hacia la quincena de octubre, un 5.44%. De ahí vimos apreciar al tipo de cambio más o menos hasta la primera, segunda semana de diciembre, hasta 4.09. Este punto es importantísimo porque el tipo de cambio cuando se aprecia en este momento ya no supera el máximo anterior. ¿Ya? Ese es muy importante, muy, muy importante. De ahí el tipo de cambio se deprecia. Hoy en día estamos hablando que el tipo de cambio al día de hoy ha cerrado en niveles de casi 3.85. Y de este nivel, ¿qué es lo que viene? Esta depreciación que ha tenido el tipo de cambio también es casi de un 5.62% y la anterior ha sido de 5.44%. O sea, en estas dos caídas ya el nivel de depreciación es similar. Ha roto soportes de 3.90, ha roto el soporte de 4, ahora está en niveles de 3.85. ¿Y qué podría pasar? Nosotros tenemos una probabilidad, no podemos afirmarla definitivamente, que creemos que dentro de esta probabilidad A, el 60% que ponderamos es que el tipo de cambio debería rebotar. El tipo de cambio debería rebotar hacia niveles de 4 soles. ¿Por qué? Porque en estos niveles de precio de 3.85 muchos agentes económicos ven precios de oportunidad de entrada. Si ustedes revisan algunos indicadores del dólar,
por ejemplo, el índice de fuerza relativa, se van a dar cuenta pues que el dólar está en niveles ya de sobreventa, igual en los niveles de stochastic, ¿no? Niveles de sobreventa más o menos de niveles de 19, que no se ha visto, si se quiere decir, en todo el periodo del año 2021. Este es el tercer evento, o sea, este tipo de cosas solamente pasan, si se quiere decir, muy pocas veces, ¿no? Y esta vez ha sucedido. Si este nivel de 3.85 posiblemente no aguanta la caída del tipo de cambio, el siguiente nivel que podríamos estar viendo es el 3.77. Pero ya tiene un recorrido bastante limitado, ¿no? Es un recorrido bastante limitado que se podría producir los siguientes días, sí, en base a algunas formaciones técnicas. Ha roto por medio de las últimas 200 sesiones. El día de hoy el tipo de cambio está cotizando, si se quiere decir, por debajo del promedio de las últimas 200 sesiones. O sea, por debajo del promedio de todo el año completo del año 2021. Hoy en día el dólar cotiza por debajo de los últimos 200 días de cotización. O sea, para cualquier persona, cualquier inversionista, le es importante estos niveles de precio y podría tomarlos de repente como una oportunidad para poder comprar. Si ustedes nos consultan y nos dicen es momento de poder comprar, es momento para empezar a comprar. No les podríamos decir de repente que compren el 100% del total de la posición, pero creo que ya es momento de tener por lo menos en caja un 50% en dólares. Y según el tipo de cambio, de alguna manera, vaya cayendo, puedo seguir comprando y así voy promediando mis precios de entrada. Y si el tipo de cambio empieza a subir, también seguir comprando porque de alguna manera la banda, correcto, que tiene el tipo de cambio hacia los niveles de 4 es mayor que hacia una corrección. ¿Ya? Entonces, en términos porcentuales, ¿qué posibilidad le damos a que el tipo de cambio rebote? Le damos un 60% de posibilidad en estos niveles. Y posiblemente podría corregir un poquito más, hasta 3.77 tal vez, ¿no? Que eso más o menos es un 1% más. Tampoco ya no es un porcentaje muy abultado. Ya estamos en una corrección de casi un 5.6%, casi un 6%. Y en el caso de que el tipo de cambio tienda a corregir, damos todavía una posibilidad de ese 1% adicional, pero de repente arriesgar a no comprar dólares por ese 1% adicional, habría que pensarlo muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ya vayamos tomando cierta posición en dólares hasta un 60% y según el dólar vaya apreciándose, iré comprando, ¿no? Hasta por lo menos tener una buena cantidad en base al calce que necesito de mis necesidades. Bueno, amigos, esto es la recomendación, el comentario que queríamos hacer del tipo de cambio eh, respecto a el dólar. Cualquier análisis, información, comuníquense con Imani Perú. Imani Perú es la primera mesa de dinero. Trabajamos con monedas G10. Asesoramos a varias empresas en temas de compra de diferentes divisas, euros, francos, libras, importadores básicamente que necesitan pagar sus obligaciones de importación en el extranjero. Pueden comunicarse con nosotros al 748-2710 o en todo caso ingresar a nuestra página web de imaniperú.pe y cotizar a través de nuestra plataforma. Muchas gracias. Esto es todo por el comentario de dinero de Imani Perú. Gracias.